decir that we wouldn't be here if we didn't have the gospel. que nosotros no hubiéramos estado aquí si no fuera por el Evangelio. And I believe honestly we have, and I've been guilty of it, we've gotten away from the gospel. Y yo me siento guilty, pero nosotros nos hemos apartado del Evangelio. I'm not saying we've forgotten it, I'm just saying we've gotten away from it. No que lo hemos olvidado, sino que nos hemos apartado. But the gospel Pero el Evangelio is the revelation of God. es la revelación de Dios. The gospel El Evangelio is the good news of the kingdom. es las buenas noticias del reino. Amen? And so the Holy Spirit El Espíritu Santo laid in my heart puso en mi corazón and began to show me that y empezó a I enseñarme, need to focus, for me, at least me, para mí, quizás para mí, maybe it's just for me, quizás para mí, I need to focus on que yo tengo que fiarme how significant, how important lo importante y lo significativo the gospel is. que el Evangelio es. And we're here tonight and people are watching because of the gospel. Y estamos aquí y aquellos que nos están mirando por la vía es por el Evangelio. Amen? And that's what we're here for. People are watching because of the gospel. Porque gente me está viendo ahora mismo, pero es por el Evangelio. And what is the gospel? It's the good news. Y que es el Evangelio es las buenas nuevas. It's the only good news. Porque es solamente la única buenas When nuevas. I say only, it's the only news Porque es la única noticia that's good que es buena in every area. en todas las áreas. Amen? That's the gospel. Ese es el Evangelio. And so the Holy Spirit laid upon my heart and said, Entonces el Espíritu Santo puso esto en mi corazón, I need to be really serious about this. que yo tengo que estar seriamente sobre este Because tema. there are some things we've been going through, even from last time, about the gospel. Porque hemos estado pasando o escuchando, pero todo es el Evangelio. Amen? There are some things that we need to know about the gospel. Porque son cosas grandísimas que nosotros tenemos que saber del Evangelio. And why it's so important ¿Y por qué es tan importante in our lives. en nuestra vida? And here's the thing. We got saved by the gospel, Nosotros hemos sido salvos por el Evangelio and now we live in the gospel. y ahora nosotros vivimos en el Hear what Evangelio. I'm saying to you. ¿Me escuchas? We got saved by the gospel, Fuimos salvados por el Evangelio and we live by the gospel. y nosotros vivimos por el Evangelio. Actually, Actualmente, I know that this is kind of tough, but it should be the thing we should talk about the most. porque esto es lo que debemos de hablar más It should be what we should be telling people about. y decirle a otras personas sobre este tema. The only reason why people don't like you sometimes since you got saved Por una razón, por ejemplo, que te doy que mucha gente a lo mejor no te gusta a ti you're always talking about the gospel. desde que te salvaste, porque siempre estás hablando del Evangelio. Isn't there something else to talk about? Pero no hay nada más que hablar, Look, we have enough information in the world that talks about everything. porque tenemos tanta información en este mundo que habla de todo. And we need to fill the airwaves Y tenemos que llenar el aire and fill our lives y llenar nuestra vida with the gospel. por el Evangelio. Amen? So that's why I'm just going step by step, Por eso yo voy paso a paso, breaking it down poniéndotelo fácil about the gospel. o explicándote el Evangelio. Speak to you about the revelation of God. Quiero hablarte de la revelación esta noche, de la revelación de Dios. Look at this now, because we are caught up in a lot of teaching about Revelation, the book of Revelation. Porque hemos aprendido muchas enseñanzas de revelación. And the book of Revelation is the gospel. Y el libro de la revelación es el Evangelio. Here's the key. Y esta es la If you don't understand the gospel, y esta es la clave. Si tú no entiendes el Evangelio, you'll never understand Revelation. tú nunca vas a entender revelación. If you don't understand the gospel, Si tú no entiendes el Evangelio, you'll never understand Matthew, Mark, Luke, and John. tú no vas a entender Marco, Juan, Lucas, And Matthew, Mark, Luke, and Juan. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Amen?
Amén. So the gospel El Evangelio is what God uses to reveal himself to us first of all. Eso es lo que Dios hace primero para enseñarnos a nosotros. So let me lay this foundation. Before we won't go into Revelation today, but what I'm No saying, voy a hablar de revelación hoy, before we were to go into that, pero antes de llegar allí understand y entender the revelation of the gospel. la revelación del Evangelio primero. Luke 7:22, then Jesus answering said to them, go and tell Juan or John what things you have seen and heard, how the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached. En Lucas 7:22 dice así: respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Now I'm going to mention a few things we've been mentioning for the past few weeks. Te voy a mencionar 2 o 3 cosas que he hablado en las pasadas semanas, But it's good to repeat it. pero es bueno para repetirlo. Look what Yeshua, Jesus, Jesus said. Mira lo que Jesús, Yeshua, dice. Go and tell. Ve y dile. What is the gospel? ¿Cuál es el Evangelio? It must be spoken. Tiene que ser hablado. Now, nothing wrong with giving out books and booklets and so forth. There's nothing wrong in that. Y no hay nada mal de darle así como los papelitos, los tratados. Amen? But the gospel ultimately must be spoken. Pero el Evangelio última tiene que ser hablado. Remember, Recuérdate, Jesus Jesús was the word manifested on the earth. fue la palabra de Dios manifestada en la tierra. Amen? He's the Amen. word manifested. Él fue So- la palabra manifestada. So how do you let people know the gospel? You got to tell them. So, ¿cómo tú le dices a otras personas del Evangelio? Tú tienes que hablarle. If you know habla, don't speak. Si tú no hablas, Amen? Then he said this. entonces dice aquí, What should you tell them? ¿qué tú le vas a decir? What you've seen and heard. Lo que tú has oído y has visto. The gospel is speaking what you see and hear in God. Porque el Evangelio es lo que tú has visto y oído de Dios. Now, what did you see? Que tú has visto. Blind eyes open, Los ojos abiertos lame walk, y los cojos andan. lepers are cleansed, Los leprosos son limpiados. deaf hear, Los sordos oyen. dead are raised, Los muertos son resucitados. and the gospel is preached to the poor. Y el Evangelio se ha dicho a los pobres, anunciando a los pobres. So see means they manifest. To see something means it manifests. Cuando tú ves algo es porque ya está manifestado. So for example, Por I ej- see you here tonight. Por ejemplo, yo te veo aquí esta noche. So I don't see the people on television Yo no veo las personas que están viéndonos por televisión or watching online, o por la línea, but I see you here tonight. pero yo te veo aquí esta noche Amen? And you see me. y tú me ves a mí. So we're manifesting right here. Get it? So hay una manifestación de esto aquí ahora. So it wasn't good enough only, listen to me, he's the word. It wasn't good enough only Porque no fue también solamente to read about Yeshua or salvation in the Old Testament. tu leer de Yeshua en el Testamento, Amen? He had to manifest. ese tuvo que manifestar. That's what we see. Y eso es lo que nosotros hemos visto. We see Christ. Hemos visto a Cristo. We see his miracles. Hemos visto su Come milagro. on. You see what I've done for you this week. He's done some things. Y tú sabes lo que Él ha hecho por ti esta semana. But then we have to hear. Pero entonces también tenemos que oír. It means to reveal. Quiere decir una revelación. So see is manifested. Ver es una manifestación Hear y oír is revelation. es revelación. Remember what the Bible says in the book of Revelation?
¿Tú sabes lo que la Biblia dice en el libro de Revelación? Hear what the Spirit says to the churches. Oigan lo que el Espíritu le está hablando a las iglesias. Come on. Really, God wants us to hear more than see. Porque Dios quiere que nosotros oigamos más que en ver. Okay, let's go. You can skip that. Let's go to Romans 16 and 25. To him that is of power to establish you, knows him, Jesus. To him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Romanos 16:25 dice así, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Okay, so look at this. Mira esto. Now, Paul says here, my gospel. Pablo dice aquí, mi evangelio. Obviously, now what he's doing is he's joining himself with God and saying, I've got God's gospel in me, his word in me. Esto significa que Pablo estaba diciendo que él tenía el evangelio de Dios dentro de él. I'm now born again Yo soy ahora nacido de nuevo because of the gospel. Come on. por el evangelio. So you're getting this? Tú So enti- it's my gospel Entonces le estaba diciendo, es mi evangelio. because I am the body of Christ. Porque yo soy el cuerpo de Cristo. You no longer preach some other news, you preach my news, which is God's news. Porque tú no vas a hablar de otras noticias, tú vas a hablar del evangelio de Cristo. But he says that things are kept secret Pero entonces le estaba hablando aquí que hay cosas ocultas since the world began. desde que el principio del mundo. What is that secret in the Greek? ¿Cuál es este secreto en el griego? It means hidden things, Quiere decir cosas escondidas, things that you hide. cosas que tú tienes escondido. Not everything you hide is bad. Porque no todo lo que tú escondes es malo. I don't know, maybe you're right, you know. Not everything you hide is bad. Porque no todo lo que tú escondes está Come on. mal. There's some things you can't tell people. Porque hay cosas que tú no le puedes decir todas esas cosas a personas. Okay, don't look at me, all right? There's just some things you can't tell people. Porque hay cosas que tú no debes decir a otras personas. You know people like that. Come on. Tú sabes personas así. You got to just kind of go around it. Tú tienes que estar allí alrededor. People say that's a lie. Entonces tú dirás que hay gente que dice eso es una mentira. Well, then Jesus lied because he said, Pero entonces yo te doy por ejemplo que Jesús también habría mentido porque él dijo, I want to tell you many things, but I can't right now. yo tengo que decirte muchas cosas, pero ahora mismo no puedo. So Jesus doesn't lie. Pero Jesús no miente. Okay, look. Mira, So the gospel reveals God. porque el Evangelio revela a Dios. Listen to me good. If we don't have a revelation of God, we don't have a revelation of his word. Porque si tú no tienes una revelación de Dios, tú no tienes una revelación de su palabra. If we don't understand in the gospel where Christ is in our lives, then we won't understand how we're to live our life. It's as simple Porque as si that. tú no entiendes el Evangelio de Cristo, entonces tú no entiendes cómo seguir tu vida. And if we don't get the revelation of who Christ is from the gospel, Y si no tenemos la revelación de quién Cristo es por el Evangelio, we will never understand the rest of the Bible. tú no vas a entender el resto de la Biblia. What does the gospel do? ¿Qué el Evangelio hace? It reveals the hidden things of God. Revela las cosas escondidas de Dios. Amen? It reveals the hidden things of the kingdom. Él te revela las cosas ocultas del reino. Why is it called good news? ¿Por qué se llama las buenas noticias? It's called good news because there's a kingdom Se llama buenas noticias porque es el reino with the king del rey that is proclaiming que está sido proclamado from his subjects de su mismo sujeto good news. las buenas nuevas. Our job Nuestro trabajo is to es proclaim proclamar the good news of God. las buenas noticias o las buenas nuevas de Dios. The job of the church
El trabajo de la the iglesia, body of Christ, el cuerpo de Cristo, is to proclaim es proclamar the good news of God. las buenas noticias de Dios. Do you know any other news? Porque No. te pregunto, ¿conoces otras noticias? Look at Matthew 24 and 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world for a witness to all nations, and then shall the end come. En Mateo 24:14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Okay, now look at this. The gospel of the kingdom. Notice the gospel of the kingdom. Mira, esto es el evangelio del reino. Who's the king? ¿Quién es el rey? Who's the king? ¿Quién es el rey? Yeshua, salvation, Jesus. Yeshua, salvación, Jesús. So the gospel, this gospel of the kingdom will be preached. Este evangelio del reino será predicado. You can say shall be preached in all the world. Será predicado en todo el mundo. What is our job? ¿Cuál es nuestro trabajo? To preach this gospel Predicar este evangelio to the entire world. al mundo entero. By the way, folks, that's what Jesus said, not me, Jesus. Y esto fue lo que dijo Jesús y no yo. It doesn't mean that all of you will go around the world, but it means the gospel will be preached in all the world. No es que tú vas a estar predicando en el mundo entero, pero tiene que el evangelio ser predicado. And by the way, anybody have any problem that Jesus said that? Anybody have any major problem? You watching? Okay. You have a problem that Jesus said that? Si tenemos problema por esto que Jesús dijo, So what does Jesus expect us to do? ¿por qué Jesús espera de nosotros que hagamos? Preach the gospel in all the world. Predicar el evangelio a todo el mundo. You say, well, I can't get around the world. Entonces tú te preguntarás, yo no puedo ir al mundo entero. I agree. I mean, you can with social media, don't get me wrong. I agree, Y estoy de acuerdo, but you can support ministries that do. pero puedes darle así You want God- soporte a los evangelistas que lo hacen. Can I stop here for a second? For a few minutes? Can I stop here for a few minutes? ¿Puedo parar aquí por unos minutos? If you really want to understand the blessings of God, Si tú quieres entender de veramente las bendiciones de Dios, I'm not going to boast or anything. I'm not going to tell you something that I don't do or my wife and I don't do. no te voy a decir de las cosas que nosotros no hacemos, But support a ministry that preaches the gospel around the world. pero entonces dale a ese ministerio que está predicando el evangelio alrededor del mundo. $20, $30 a month won't harm your economy. Porque 20 o 30 dólares no va a hacer daño a tu economía. I always say this. Well, a man of God told me this years ago. If you can't go, then send somebody. Entonces alguien me dijo a mí, mira esto, si no puedes ir, manda a alguien. Why? ¿Por qué? Because Jesus said Porque Jesús lo dijo así, it must be preached tiene que ser predicado as a testimony como testimonio to all nations. para todas las naciones. I know we're living in the last days. I know we are. Y yo sé que estamos viviendo los últimos días. But you know why the end hasn't come yet? ¿Tú sabes por qué no ha venido el fin? We're not going into all the world yet. Porque no hemos ido al mundo entero todavía. So the kingdom, and by the way, some are, the kingdom El reino must be revealed tiene que ser revelado to all. a todos. Take out the word world and nation and say all. Quita Take La- out the word la palabra world and nations del mundo y naciones, and just say all. pero entonces te digo que a todo. Let me ask you, Te voy a preguntar, where shall the gospel be preached? ¿dónde el evangelio tiene que ser predicado? To all. A todos. God designed it Dios lo ha diseñado that his body, que su cuerpo Christ the head, y Cristo la cabeza, would take it to the world. que la llevemos al mundo entero. Hallelujah. I said hallelujah. Aleluya. We don't know
Nosotros no sabemos, Okay, let me just say about you. You don't know how many people you've touched with the gospel. porque tú no sabes cuántas personas tú has tocado hablándole del Evangelio. I believe that when some of us get before God, He's going to say to you, hey, Jack, Bill, whatever, Mary, Porque come yo here. creo que cuando estemos allí con Jesús, And He's going to say, you preach the gospel, and they're here. entonces Dios te va a decir, mira, tú le predicaste a esta persona el Evangelio y por tú hacerlo, ellos están aquí conmigo. You know, every Wednesday, Todos los miércoles, the women get out there, las damas están allí afuera and they preach Spanish and English. y predican en inglés y en español. And you see the people in the cars, they get the food. Entonces ves que la gente viene y toma su comida. The people who line up, they get the food. Entonces los que vienen están ahí en la línea, toman su comida. And I get it. Everybody's not running down and kissing your feet. Y yo sé que muchos no están ahí viniendo a besarte los pies. Come on. But you know what? Pero tú sabes qué, That word esa palabra will not return void. nunca va a regresar vacía. We don't know when or how. That's between God and them. Porque entre Dios y ellos, tú no sabes cuándo. It doesn't say here, Porque aquí no dice, go into all the world ve al mundo entero and force them to enter the kingdom. y enfuérzalos para que vengan al reino. It says, preach the kingdom. Sino dice, predica el reino. Make it a witness Haz que sea un testigo to everyone. para todos, That's everyone you come in contact with, basically. para todos aquellos que tú estás ahí en contacto con ellos. The kingdom of God, El reino de Dios, the news of the kingdom, las noticias del reino, can only be revealed when we preach it. que solamente puede ser revelado cuando nosotros lo hablamos y lo predicamos. Come on, church. Hallelujah. You might not get every day to preach to people, but we are to preach the gospel. Porque yo sé que tú no vas a predicar todos los días, pero nosotros tenemos que predicar y hablar el Evangelio. It didn't say read the gospel. Porque no dice lee el Evangelio, It said preach. sino predica el And we're Evangelio. not against those. It didn't say sing. Y no dice que cantes, Yeshua said preach. porque Yeshua dijo predica. Think of all the years some of you have been saved. And who knows? You might have an army you can't see. Entonces yo te pregunto, por ejemplo, ¿sabe Dios que tú tienes un ejército que tú le has hablado y están salvo? How is the kingdom revealed? ¿Cómo el reino ha sido revelado? Through preaching. Por la predicación. When will the Lord return? Cuando el Señor regrese, Could be tonight, could be next year, I don't know. puede ser esta noche o el año que viene, But I will tell you, pero te voy a decir, once this has happened, cuando esto ocurra, He said, Él dice, the end shall come. el fin vendrá. I kind of believe Jesus, don't you? Y yo le creo a Jesús. Right, Raquel? I kind of believe Jesus. I don't know. Yo le creo a Jesús. Something about Him you have to believe. Porque tú debes creer todo lo que Él dice. I don't care what Bishop Boyd said. I believe Jesus. Hallelujah. Porque Come no on. importa lo que dice aquí. That's okay. It won't offend Bishop Boyd. Romans 2:16. The day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Romanos 2:16 dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Now, I'm not going to dwell on this one much, but I will say this to you. The gospel reveals man's secrets. Y no voy a hablar mucho de esto, pero el evangelio habla o dice los secretos del hombre. What's hidden within a man's heart, a woman's Lo que heart. está escondido en el corazón del hombre o la mujer. The gospel reveals it. El evangelio lo revela. Come on. I mean, God reveals Himself. Dios se revela él mismo The gospel reveals us. y el evangelio nos revela a nosotros. At least with God, Así con Dios you have righteousness. tiene justicia. With us, Con nosotros okay, never mind. no digo nada más. Amen. Amén. Now you see why people get offended.
Por eso te digo que hay gente que se ofende, Because when you're speaking the word of God to somebody porque cuando tú le hablas la palabra de Dios a alguien and they're fighting God, y están ahí peleando y luchando contra Dios, all the secrets are revealed. todos sus secretos van a ser revelados. You know, I heard a story about a man who went to church one time. Porque oí esto de un hombre que fue a la iglesia. He and his wife took him. He and his wife invited him. Entonces alguien lo invitó. And there's maybe 3 people in the church. It was a little church. Entonces era una iglesia chiquita y habían como 3 personas. And the preacher preached Y el predicador predicó the gospel. el evangelio. When the man was finished, when everything was over, Cuando acabó el predicador, he left with his wife. el hombre se fue con su esposa. And she said to him, Entonces ella le dijo a él, "Did you receive the gospel?" ¿tú recibiste el evangelio? He says, "No." Entonces le dijo, no. He said, "Did you meet with that preacher? Entonces yo le dije, ¿tú hablaste con el predicador? Did you meet with him?" ¿Tú hablaste con él? She says, "No, I don't know him. I mean, even though we're only 3 people, I don't know him." Entonces ella le contestó, yo no lo conozco. He said, "Well, I don't believe that because he spoke everything about me." Entonces yo no te creo porque él habló todo lo de mí. I sat there embarrassed Y yo me sentí allí avergonzado before 2 people. en frente de 2 She personas. said, "Okay, Entonces ella dijo, está bien, next week, la semana que viene let's go to a big church, vamos a ir a una iglesia más grande, a mega church." a una iglesia He said, "Okay, I'll mega. go and I'll sit in the back." Entonces voy a ir y me voy a sentar atrás. So they went to the church. Entonces cuando fueron a esta iglesia grande, He felt comfortable. se sentía él bien. The message was preached. El mensaje fue predicado. And all of a sudden his face dropped. Entonces su rostro cayó. And he's way back there. Entonces él estaba bien atrás. So when they get into the car, Entonces cuando fueron al carro, she says, "Well, le dijo, bien, did you receive the gospel?" ¿recibiste el evangelio? He said, "I'm going to ask you something. Y te voy a hacer esta pregunta. Did you talk to that preacher?" ¿Tú le hablaste a ese predicador? She said, "I don't know the man. Entonces ella le contestó, yo no conozco al hombre, Remember, we just decided to go to this church." porque hemos decidido ir a una iglesia He grande. said, "That man Entonces él dijo, este hombre, spoke everything about me." él habló todo lo mal en mi vida. And then she says to him, Entonces ella le contestó, "Well, maybe Jesus is telling me things about you." entonces Jesús está diciendo cosas de ti. That's why people struggle with the gospel and the word. Por eso hay muchas personas que luchan Listen, it's not you. con el evangelio porque no eres tú, It's God in you wrecking everything. es Dios en ti. Remember before you got saved, when they talked to you? Come on. Por Come on, ejemplo, y'all just don't. Just look at Africa. It's a beautiful nation. ¿te recuerdas cuando antes de tú salvarte estaban hablando del evangelio? Remember? ¿Te recuerdas? Come on. I said, come on, yeah. You didn't like it. Y a ti no te estaba gustando. See, the gospel not only reveals God, it reveals us. Porque el evangelio no solamente revela a Dios, nos revela a nosotros mismos, To us. para nosotros. Remember what I said Sunday? Recuerda lo que dije el domingo. Shame is the biggest thing we struggle with, more than fear and anything else. Porque el bochorno en nuestra vida es lo más que nosotros tenemos que luchamos en contra. Amen? People deal with shame for the rest of their life. Porque hay personas que están abochornados por el resto de su vida. You can overcome fear and anger. Tú puedes sobrepasar temor y enojo. People get depressed because of shame. Y mucha gente está depresionada porque se sienten avergonzados. Amen? And sometimes Y algunas veces we won't even stand with God because of shame. nos venimos a Dios porque estamos abochornados. Paul said he's not ashamed of the gospel. Y Pablo dijo que él no estaba abochornado del evangelio. So what does the gospel do? ¿Qué el evangelio hace en tu vida? It's the revelation of God Es la revelación de Dios and his kingdom. y su reino. It's the revelation Es la revelación of the secrets of men. de los secretos del hombre. Maybe you go to a mega church this Sunday so you'll feel. Quizás irás a una iglesia más grande para sentirte diferente. Hallelujah. Church, I'm telling you.
I'm telling Iglesia, you, te estoy diciendo, the gospel of Jesus Christ el Evangelio de Jesucristo is powerful. es poderoso, It reveals revela God a Dios and it reveals you y te revela a ti, to you and God. entre tú y Dios. Hallelujah. Come on. Nobody misses it. Porque nadie lo va a extrañar, We've all gone through that. porque nos ha pasado a todos nosotros. Have you ever sat in church and something preached and you're going, Tú estás allí en la iglesia y han predicado algo y tú haces and nobody knows, y nadie sabe, but you swear pero tú juras, that I said, Justin, you blah, 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 blah. You swear that's what I said. tú juras que yo he dicho algo Even me. y aún yo. Last weekend I was at a meeting and I mean, I believe that woman called my name. Porque estaba en este lugar y yo sentía que cuando predicaron y hablaron que ella estaba llamando mi nombre. Well, I heard my name. Wasn't from her, it was from God. Porque no fue de ella, fue de Dios. Close with this, 2 Corinthians 4:4. Cierro con esto. And this is very important. Y es muy importante. The God of this world, there is a God of this world, by the way, Porque hay un Dios de este mundo has blinded the minds of those who do not believe, to keep them from the revelation of the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine to them. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. This is one of the most significant scriptures in the Bible, especially the New Testament. Esta escritura es muy significante. Number one, there is a God of this world. El número uno, que hay un Dios de este siglo. So when an atheist says, I don't serve God, well, you don't serve that God. Entonces, cuando el ateo dice, por ejemplo, que él no le sirve a Dios, You don't serve the King of Kings and Lord of Lords, tú no le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores, but you will serve something. pero tú le sirves a And algo. since there's a God of this world, Y como hay un Dios de este siglo you will serve him. o este mundo, tú le vas a servir. Aren't you glad Tú estás contento that you and I don't serve that God? que ya nosotros no le servimos a ese Dios. That's why the Bible says that we are, what's the word? We are, Por eso la Biblia dice que nosotros we're not of this world. no somos de este mundo. You know why? ¿Tú sabes por qué? Because we serve the God of the kingdom. Porque nosotros le servimos al Dios del reino. Come on! We serve the God of the kingdom, Le servimos a Dios del reino, the King of el kings Rey de Reyes and Lord of lords. y el Señor de That's señores. who we serve. A ese es el que le servimos. Now, yes, you know people who serve the God of this world. Y tú conoces personas que le sirven al Dios de este mundo. And until God reveals through his word who he is, Hasta que Dios se revele a ellos quién es Él, they will always serve, just like us at one time, the God of this world. como nosotros antes de conocer a Dios, ellos están sirviendo al Dios de este mundo. Can I give you one little warning? Te voy a dar aquí un anuncio, And I see it with Christians so much. y lo veo con cristianos mucho, We have a right to speak in this world, hear me. porque podemos hablar en este mundo, There's a lot going on in the world. porque hay muchas cosas que están pasando ahora mismo en el mundo entero. The news shows you every day, some of it is true, some is not, but there's a lot going on in this world. Porque las noticias te dicen muchas cosas, muchas son verdad y muchas son mentiras. There are a lot of things politically, financially, emotionally, Hay muchas cosas políticas, financieras, that's going on in this world. que está pasando en este mundo hoy. Not all of it, but much of that is under the God of this world. Y mucho de eso está debajo del Dios de este mundo. Stop allowing yourself Para ya de dejar
to come under the God of this world. que tú vengas por las noticias a estar debajo del Dios de este mundo. Because officially, Porque oficialmente you're above it. tú estás sobre. I mean, can I really get deep? You're above the White House. Porque quieres que yo te hable profundamente. Nosotros estamos más arriba que la Casa Blanca. Can I get deeper? ¿Tú quieres que sea profundo? You're above the Vatican. Tú eres más arriba que el Vaticano. No, listen to me. I don't see God's. Now, don't get me wrong. Don't get me wrong. We can be believers and get involved in certain political things. Okay, listen to me. Porque good. nosotros podemos ser creyentes y trabajar con la política. But I don't see the White House in the kingdom of God. Are you getting what I'm Porque saying? yo no veo la Casa Blanca en el reino de Dios. I don't see the Vatican in the kingdom of God. Y yo no veo el Vaticano en el reino de Dios. Jesus didn't preach Rome. I don't even see. I see Israel, the New Jerusalem, in the kingdom of God. Jesús nunca habló de Roma. Él habló Listen, de church. Jerusalén. When we come under that stuff, Cuando nosotros estamos debajo de todo esto, we're back under the God of this world. entonces nosotros estamos aquí actuando y estamos debajo del Dios de este mundo. The God of this world. El Dios de este mundo, What has he done? que Él ha hecho, He has blinded ha cegado not even the eyes, no solamente los ojos, not even the spirit, no el espíritu, the mind ni la mente, of those who do not believe. aquellos que no creen. Él cegó el entendimiento. You know somebody you've been trying to win for a while, ¿Tú sabes si hay alguien que tú le quieres hablar de Dios por mucho tiempo and it's like they won't come. y no vienen? Come on. Well, right now they're blinded. Porque ahora mismo ellos están ciegos al entendimiento. Now, it doesn't say here they can't see. Porque no dice aquí que no puedan ver. It doesn't say here that God can't reveal himself. Y no dice aquí que Dios no puede revelarse a ellos. Because even though the God of this world has blinded them, Porque aunque el Dios de este mundo lo ha cegado, the gospel el evangelio is the revelation es la revelación of God. de Dios. And that the God of this world cannot stop. Y esto el Dios de este mundo no puede parar. Let's not read what it says, what it doesn't say. It doesn't say that the God of this world will stop the gospel. Porque no dice aquí que el Dios de este mundo puede parar el evangelio, It said it blinds the minds of those who don't believe. sino que él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. From what? The revelation and light of the gospel of Christ. Para ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, Hallelujah. el cual es la imagen de Dios. Father, we bind Padre, nosotros atamos and we break up y nosotros rompemos every single thing toda cosa that's not of God. que no es de Dios. We speak Hablamos the gospel of Jesus Christ el evangelio de Jesucristo, to expand in this community. que sea ancho en esta comunidad. You who are watching, we're about to go off in a minute. I speak to you. Y yo te hablo a ti. If we don't know you Si no te conocemos and you're born again, y tú eres nacido de nuevo, preach the gospel. predica el evangelio. If you can't get to China, Si tú no puedes ir a China, support somebody who can. dale dinero a alguien que va a ir allá. Preach the gospel Predica el evangelio because we want to see the gospel porque queremos ver el evangelio in every nation. en todas las naciones. That's what Jesus said. Porque eso fue lo que Jesús dijo. Amen. Amén. And if you're not saved, Y si tú estás aquí mirándome y no eres salvo, this is the gospel. este es el evangelio. Christ Jesus loves you Cristo Jesús te ama and cares for you y te quiere cuidar and will set you free. y te quiere libertar. Look, I'm not going to lie to you, you're going to have a rose garden. Y no te voy a mentir que vas a tener un jardín de rosa, But I'll tell you what you will have. pero te voy a decir lo que tú vas a tener. You'll have some roses, Tú vas a tener rosas and on this earth, y en esta tierra there'll be some thorns. van a tener espinas. But you know what beautiful thing about a rose garden? Pero tú sabes lo bello de un jardín de rosa, Even though it's got thorns, que aunque tiene espinas, we sure love it.
nosotros lo It amamos. smells good. Huele bueno. It looks good. Se Come on. ve bien. Don't let the thorn stop you. No deje que las espinas te paren. Look at the beauty of the rose. Mira la belleza de las rosas. Hallelujah. Aleluya. Look at the beauty of God. Hallelujah. Mira la belleza de Dios. Look at the beauty of Yeshua. Mira la Jesus. belleza de Yeshua Jesús. Ask him into your life. Y pídele que Él venga a tu vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.